Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 33. Tenya nunca se había sentido tan inútil, atado a una cama con los brazos vendados y colgando a los lados, con una aguja goteando sangre en ambos brazos. Atrapado en un hospital. No podía levantarse. No podía ponerse su traje de héroe. No podía volver a la ciudad y dar caza al hombre que casi había matado a su hermano. No había logrado detener al responsable de destrozar el nombre de Ingenium ni siquiera por un instante. No pudo detener al hombre que intentaba controlar a Midoriya. Al hombre que intentó hacerle daño de lado. Igual que no había estado presente en su clase en la USG, ni había podido evitar que Bakugou lastimara a su amigo. Tomó el nombre Ingenium para fortalecerlo en vano, pero lo único que consiguió fue decepción. Una vez más. Tenya entrenó a Iwei para que fuera un héroe a la luz de su familia. Un linaje de orgullosos funcionarios con armadura brillante que ayudaban al pueblo de Japón a velocidades vertiginosas. Nació con la peculiaridad de ser un héroe para los demás, como su hermano, padre, madre y antepasados lo habían hecho durante casi un siglo. Sin embargo, ¿qué otra cosa podía hacer sino lamerse las heridas y lamentarse por su próxima cagada cuando estaba atrapado en el mismo hospital que su hermano, a pisos de distancia de volver a verlo, e incapaz de acercarse a sus amigos y disculparse? Fue bendecido con una peculiaridad que podía ayudar a la gente, se matriculó en la escuela que lo encaminaría rápidamente hacia la profesión de su familia y recibió la tutela de un amigo cercano que le ofreció contratar a un notorio criminal, y la echó a perder. Una y otra vez, a cada oportunidad que el mundo le decía que diera un paso al frente y hiciera algo bien. Fue el chirrido de los resortes lo que le recordó a Tenya que no estaba solo en la habitación. Tras su cirugía de la noche anterior, no le dieron una habitación individual como a su hermano, sino una habitación con varias camas, aún adaptada a las necesidades de su cuerpo. Los villanos que atacaron o hirieron a mucha más gente de la que las instalaciones parecían tener capacidad para tratar a tiempo. Pero no hubo suficientes víctimas como para que el adolescente de cabello azul compartiera su habitación con alguien más que su amigo con cola, sentado en la cama frente a él. Apoyado en las 3 almohadas bajo su cabeza, vio a Ojiro levantarse de la suya, moviéndose hasta sentarse cómodamente. Ninguno de los dos podía decir que la última hora de estar despiertos en silencio fuera algo bueno. El chico rubio miró a Tenya, frunciendo el ceño mientras preguntaba: ¿estás bien? El adolescente de pelo azul mantuvo la boca recta, arrugando la nariz al no llevar gafas. No, respondió con sinceridad. ¿Son tus brazos? No. Los dedos de Ojiro se retorcieron. ¿Es Izuku? Tenya tardó más en responder. Su aliento fue una respuesta afirmativa. ¿Te dijo algo? El otro adolescente gruñó. Una buena parte, aunque la mayor parte la saqué de cuando intentó provocar a Colmillo Plateado a una discusión en la calle anoche. Solo me contó un poco sobre Stein y Garou, y estoy molesto por lo que hiciste, pero podemos hablar de eso más tarde. Aparte de eso, él y Eri fueron traídos aquí en su propio coche. No he sabido nada de él desde entonces. Eso era al menos una persona menos a la que poner al día con el asunto, pensó Tenya antes de fruncir el ceño con confusión. ¿Eri? Ah, cierto. La cola de Ojiro se enroscó alrededor de su cintura, con la punta apoyada en su regazo. Un niño pequeño se metió en la pelea, creo que justo después de que Stein te atacara. Niña, ¿recuerdas al niño del que nos hablaron él y Yao Yorozu en el centro comercial?
Ten ya lo recordaba, tanto por el semblante de sus amigos como por las imágenes que había visto en las noticias. Izuku también evitó que Stein la lastimara antes de que lo detuviéramos. El velocista no recordaba mucho de la noche después de que el asesino de héroes le arrebatara la espada a Tenya. No estaba del todo seguro de si la imagen de Midoriya y Ojiro de pie junto a él había sucedido de verdad o era solo un sueño. Definitivamente no recordaba haber visto al chico con cola con una herida en el pecho, pues se fijó en la venda que asomaba por el cuello de la túnica del adolescente. ¿Qué te pasó? La pregunta atrajo la atención de Ojiro hacia abajo, tirando de su cuello para revelar la fina tela que lo envolvía. Me metí en mi propia pelea, con la gente que nos atacó en la escuela, relató el adolescente con cola con amargura, los que estaban al mando y esos villanos más grandes. Tenya se sintió igualmente frustrada al saber que esos hombres estaban en Osu esa misma noche. Uno de ellos me tocó solo un segundo, pero su don me destrozó la piel del pecho donde me tocó casi al instante. Todavía duele un poco al estirarme, pero es manejable. No los capturamos, pero los Edo extrajeron a uno de los villanos morados y detuvieron a la mayoría de los demás. Y al menos también atrapamos a Stein. Nosotros era la palabra clave, pensó Tenya mientras ponía los ojos en blanco y miraba al techo. No había hecho más que ser un estorbo durante toda la pelea, recibiendo golpes y permaneciendo de pie sin hacer nada más que dejar que las revelaciones de la noche lo distrajeran. No merecía el crédito por nada. Yo no estaría celebrando tan pronto, guau. La puerta de su habitación se abrió con un crujido y entraron 3 hombres. A la cabeza, un Beagle mutante con traje azul marino, con las orejas moviéndose contra las mejillas a cada paso. Detrás de él, Manual, todavía con su disfraz de héroe, captó la mirada de Tenya con una expresión de preocupación que se transformó en alivio. Por último, entró un hombre de aspecto sencillo al que Tenya no reconoció, vestido informalmente y sonriendo bajo sus Ray-Ban. La puerta se cerró de golpe tras el último de ellos, el hombre desconocido estaba de pie cerca, y el adolescente de pelo azul supo que algo andaba mal. Me llamo Tsuragama Ekenji, jefe de la policía de Osu, se presentó el mutante, de pie entre las camas, justo al lado de las de Tenya y Ojiro. Manual pasó junto a él y se paró junto al adolescente de pelo azul, preguntándole en voz baja cómo se sentía, recibiendo un silencioso bien como respuesta. Disculpen la interrupción de esta mañana, pero es mejor aclarar la historia de anoche cuanto antes, guau. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Ojiro en lugar de Tenya. El hocico del jefe rebotó al resoplar. La prensa no puede publicar que ustedes, cachorros, lucharon solos contra un criminal buscado. Ninguno de los dos tenía permiso para luchar ni usar sus peculiaridades, un asunto legal que pondría en apuros a la ciudad y a su experiencia educativa. Así que he hablado con sus 2 instructores, eso aclaró la presencia del otro hombre para Tenya y con el director de su escuela sobre la historia que publicaremos sobre los sucesos de anoche. Con Native y Kickback presentes, ha sido más fácil escribir esto. Ingenium, comenzó el Kickback identificado, señalando a Tenya con el dedo, recibió la orden de proteger a los civiles y priorizar su seguridad por parte de los héroes presentes. Fuiste el primero en responder a una llamada de auxilio de Native y su baliza de recuperación, activada por Stein como cebo para otra víctima. Lograste resistir lo mejor que pudiste hasta que Tailman y yo respondimos a la llamada. Tu amigo los puso a salvo a ti y a Native mientras yo lograba someter al asesino de héroes hasta que llegaron refuerzos para detenerlo y atenderlos. El hombre de cabello castaño rojizo le dedicó una sonrisa apenada al adolescente rubio. Siento robarte el crédito, chico, pero tienes demasiado potencial como para arriesgarlo por culpa de tu corazón. ¿Lo entiendes? Native ya ha aceptado la historia, continuó Manual para los demás. Era uno de nuestros héroes clandestinos que trabajaban en el caso de Stein, siguiendo una pista esa noche solo para encontrar más información sobre el hombre para una búsqueda adecuada. Les agradece que hayan dado un paso al frente para salvarle la vida, y si la historia significa que pueden evitar problemas por eso, entonces no tendrá ningún problema en repetirla para nosotros. Suspiró profundamente mientras miraba por encima de los brazos de Tenya, frunciendo el ceño al volver a mirarlo a la cara. Lo que hicieron fue estúpido e imprudente, pero si no hubieran estado allí primero, Native no estaría aquí hoy. No podemos agradecerles públicamente a ambos por lo que hicieron anoche, pero por favor, comprendan que las intenciones y las acciones que tomaron anoche salvaron vidas y se los agradecemos. Tenya observó mientras él, el jefe y el otro héroe inclinaban sus cabezas en agradecimiento para corresponder a sus palabras, pero esperó en silencio por más. Y esperó.
Y nunca llegó. ¿Qué hay de Midoriya? Preguntó de repente, mirando al héroe a su lado y al jefe de policía. Yo no salvé a Native. Midoriya nos salvó. Estaría muerto si él no hubiera estado. ¿Y qué hay de él? ¿Y de Garou? Tsuragamae ladró ásperamente en voz baja. Creemos que es mejor mantener el nombre Asechucho sin peculiaridad fuera de la pelea con Stein, explicó, y el adolescente de pelo azul sintió que le ardían los brazos bajo las escayolas, con las heridas picando. Incluirlo en el conflicto perjudicaría nuestra historia más que la ayudaría. Guau. Cumplió con su parte protegiendo a los civiles y rescatando a un niño desplazado en el caos, como ambos saben. La historia lo mencionará. Al igual que ustedes, chicos, no podemos admitir que luchó contra Stein. En cuanto a este Garou, Native dijo poco sobre el otro hombre. Excluirlo de la historia apaciguará la percepción pública y la seguridad, no para preocuparse por algún justiciero que busque pelea con el asesino de héroes. La participación de él y Midoriya mancharía la reputación de héroes como ustedes. Ojiro farfulló sorprendido. Estuvo allí más tiempo que yo, añadió, junto con Tenya. Al menos debería tener el mérito de haber salvado también a Tenya y a Native. No pierdas tu reputación, chico, intervino Kickback rápidamente, sonriendo con demasiado orgullo. Para empezar, no se suponía que estuviera en Osu. A Silver Fan le ordenaron mantenerse fuera de la ciudad mientras estos hombres perseguían al asesino de héroes. Ser visto en una parte diferente de la ciudad que su instructor y cerca de la pelea con Stein sería un duro golpe para la reputación del viejo. No quiere hacerle eso. Lo entenderá. No. Tenya se incorporó lo más que pudo, con el cuerpo aullando contra él y Manual empujándolo hacia abajo. No quiero tus agradecimientos. No salvé a nadie. Midoriya salvó a Native. Me salvó a mí. El nombre de Midoriya debería estar en el informe en mi lugar. No lo quiero. No se lo merece, chico, espetó el héroe de las artes marciales. Por lo que nos dijo Native, no fue él quien apareció primero para salvarlos. Llévate el mérito, amigo. Ahora llevas el apellido Ingenium. Honra el título de tu hermano hasta que lo recuperemos. Antes de que Tenya pudiera abalanzarse sobre el hombre por mencionar a Tensei, antes de que el héroe normal que lo estaba reteniendo pudiera ladrarle sus propias palabras al otro héroe, una voz grave y vieja se unió. No debería haber ningún problema en publicar el nombre de Midoriya en el periódico. Toda la atención se centró en el anciano que estaba en la puerta abierta, entrando lentamente y cerrando la puerta con cuidado. Kickback, en particular, parecía como si se hubiera salido de su piel, apoyándose en el marco de la cama y exhalando un suspiro de alivio. ¿Estás aquí para provocarme un infarto, Silverfang? Disculpen la tardanza, ofreció el viejo héroe con una reverencia mientras se adentraba en la sala, encarando al jefe de policía. Su gente me contactó anoche para aclarar nuestras versiones sobre Osu, así que pensé que debía contarles mi versión. Parece que se han quedado sin ideas. El sabueso policía gruñó en voz baja, con expresión aún pasiva. Como comprenderá, Silverfang, mi departamento le dio instrucciones claras de mantenerse fuera de la ciudad de Osu durante nuestra investigación sobre el asesino de héroes, dado que usted era el siguiente en su lista de héroes en la mira. Poner al niño bajo su supervisión en la escena de la pelea de Stein no beneficiaría su reputación. Sí, anoche fue un desastre, ¿verdad? El viejo héroe restó importancia a la advertencia del otro hombre, volviendo la vista hacia Tenya, que seguía en la cama. Derrotar a esos monstruosos villanos costó mucho esfuerzo. Y, para empezar, estabas llamando a muchos héroes para que ayudaran a mejorar la imagen pública. Dado que tu investigación sobre el asesino de héroes estaba resultando escasa, y la mano de obra era muy necesaria, tiene sentido que estuviera en la ciudad a petición, ¿no? Silverfang se volvió hacia el jefe que tenía delante con su sugerencia. Y como tutor e instructor de Metal Bat, el permiso para enfrentarse a cualquier criminal en medidas defensivas debe ser, y lo fue, otorgado por mí. Sus acciones evitan el mismo dilema legal que los esfuerzos de estos chicos, así que no hay problema. Y tú y Tailman fueron vistos en la zona alta, cerca del caos principal de la ciudad, continuó Silverfang, girándose para señalar a Kickback, ante la burla del otro héroe. La respuesta del joven Ingenium a la señal de socorro de Native ocurrió mucho antes. Te ayudaría a ocultar tu rastro si ubicas al chico en la escena antes de que llegaras a capturarlo tú mismo, ya que Midoriya puede centrar sus esfuerzos y los de Ingenium en detener al asesino de héroes en ayudar a tu estudiante a alejar a Native de la acción. Además de recoger al niño perdido, por supuesto.
Eso debería atar todos los cabos sueltos de tu historia, sin entrar en conflicto con los relatos de otros. El jefe de policía asintió, con las orejas dobladas, pensativo. Cuantas menos preguntas, mejor, guau, resopló, aunque a través de las aletas de su hocico, Tenya pudo ver un ceño fruncido. Tenemos suerte de que no hubiera civiles presentes para presenciar el conflicto con sus propios ojos. Pero aún así no nos sirve de nada publicar que un niño sin peculiaridad luchó contra un criminal buscado como Stein. Con o sin la aprobación de su héroe supervisor, saber que un chucho como él participó en la pelea pondría al público en pánico. Ya sabes cómo están desde que ganó el festival deportivo de la escuela. Mientras no le atribuyas la victoria, su defensa junto a otro estudiante héroe no debería causar gran conmoción, ¿no? La mirada plácida del anciano se volvió hacia el jefe, mirándolo casi desafiante. Al menos no más de lo que ya ha hecho. Tenya notó que el mutante no estaba contento con la sugerencia, Kickback estaba igualmente disgustado y Manual dudaba en intervenir con sus propias palabras. El punto muerto se rompió cuando el jefe aceptó la idea a regañadientes, considerándola el mejor escenario posible al exigir una declaración tan pronto. Se despidió brevemente y deseó su bienestar. Kickback, a sus espaldas, frunció el ceño insatisfecho y miró a Tenya y Silverfang al marcharse. Manual los siguió poco después, prometiendo traer una enfermera con refrigerios en cuanto pudiera. Silverfang permaneció allí, observándolos brevemente a él y a Ojiro. Escuché que se están recuperando bien, chicos. Me alegra saberlo. Miró los brazos de Tenya. Su recuperación llevará tiempo, pero hay que celebrar que suceda. Lo mismo para tu hermano. Rezo para que despierte pronto. Que ambos hayan salido con vida de sus peleas es algo que hay que valorar. Se volvió hacia Ojiro. Y tú debes ser el fan del que me habló Midoriya. A Yo le gusta captar estudiantes de artes marciales lo más rápido posible. Les informo que mi escuela ha cerrado sus puertas en los últimos años tras la pérdida de mi última clase, pero estaré atento a las prácticas a finales de este otoño. Den lo mejor de sí a partir de ahora. Tenya recordó lo emocionado que estaba Ojiro de ver el nombre de Silverfang en la carta de recomendación de Midoriya. De su mejor amigo teniendo la oportunidad de conocer a uno de los héroes favoritos del chico de cola. De cómo él molestaba gentil pero constantemente a su amigo de cabello verde para que le dijera una buena palabra al héroe. De lo celoso que estaba de no haber tenido la oportunidad de estudiar en el trabajo él mismo. Que ese mismo muchacho mirara ahora a un ídolo con vacilación y un murmullo de agradecimiento era un duro recordatorio de lo que la noche anterior les había traído. No se suponía que estuvieras en Osu, dijo Tenya. Tenía asuntos pendientes, se defendió rotundamente el viejo héroe. Osu necesitaba toda la ayuda posible, mientras el asesino de héroes andaba suelto. Midoriya y yo estábamos orgullosos de ayudar a los héroes locales. Espero que el arresto de Stein te haya dado algo de alivio por la condición de tu hermano. Garou casi mata a mi hermano, aclaró el adolescente de cabello azul. El bigote de colmillo plateado se balanceaba mientras tarareaba. Ya veo. ¿Alguien ha tenido noticias de Midoriya y de cómo se recupera? Me sorprendió saber que lo habían encerrado en una habitación aparte de ustedes dos. Miró los brazos de Tenya y que tú estabas aquí en su lugar. Pensé que el informe revisado de la policía podría merecer mi atención primero. Cuando Tenya no le respondió, Ojiro habló. Aún no sabemos nada de él. Le envié un mensaje de texto, pero no me ha respondido. Lo sabré cuando lo vea en persona, entonces. Gracias por su tiempo. Espero que ambos se recuperen pronto. Dicho esto, Silverfang giró sobre sus talones y se dispuso a marcharse. Pero Tenya no lo dejó. ¿Usaste a Midoriya? El artista marcial se detuvo justo antes de la puerta, con la mano sobre el picaporte. Giró el cuello apenas unos centímetros, sin mirar realmente al adolescente por encima del hombro. ¿Te lo dijo? Garou lo hizo. Le mentiste a Midoriya para que lo trajera a Osu a buscarlo. ¿También les mentirás a quienes intentaron matar a Ingenium? Silverfang dejó caer la mano a su costado mientras suspiraba. Este informe no trata sobre el hombre que intentó acabar con los héroes, sino sobre el que buscó lucrarse con el caos. Stein es un criminal, y su arresto y encarcelamiento requiere la máxima atención de la comisión. Finalmente giró el cuerpo. Sus ojos azules brillaban en la parte más oscura de la habitación. Garou no es un criminal que se deleita en su trabajo, que se lucra con el caos que ha cultivado y del que otros héroes deben preocuparse. Es un animal herido que necesita ser sacrificado. Midoriya lo entenderá, y tú también.
No se molestó en decirle una palabra más, abriendo la puerta de golpe y cerrándola rápidamente tras él, dejando a los dos chicos solos una vez más. Tenya odiaba esta impotencia, pegado a una cama con ambos brazos incapacitados, escuchando a los adultos intentar enterrar el arduo trabajo de su amigo simplemente porque insistía en ser conocido como un hombre sin don. Sin embargo, si Midoriya hubiera estampado alguna vez un don a su nombre, el adolescente de cabello azul no estaba seguro de si alguna vez vería esta faceta de los hombres con los que se suponía que debía trabajar. Hombres que se esforzaban tanto por socavar a un niño como por atrapar criminales. Malditos los fracasos, dejados de lado los errores, Ten ya sabía quién sería su próximo oponente, el que estos adultos encapsulaban. Izuku no quería estar solo. Los héroes se marcharon tras acompañarlos al hospital, los médicos lo metieron a empujones en su habitación, lejos de sus amigos, y poco después le arrebataron a Eri y la pusieron bajo la supervisión de otro héroe. Izuku luchó contra esa última opción. Quizá con demasiada agresividad, hasta que el estrés finalmente le provocó un corte en el pecho, y los separaron mientras lo llevaban a tratamiento. Con apenas unas horas de sueño, ahora estaba atrapado en la misma habitación con el teléfono apagado y la voz de Garou aún resonando en su cabeza. Para empezar el día aún peor, su primer visitante fue Silver Fang. Izuku se había incorporado en su cama mucho antes de que llegara el hombre, con los pies colgando del borde que daba al fondo de su habitación, lo que solo permitía al adolescente ver el reflejo del anciano héroe en la ventana al entrar. Silver Fang se quedó a su lado, mirando el reflejo de sus propios ojos esmeralda. Debería tranquilizarte saber que tus amigos están bien, le informó a Izuku. Tailman se está recuperando bien e Ingenium estará fuera de servicio durante unas semanas, pero ambos están despiertos y con mucha energía. Se preguntaban cómo estabas. Mi teléfono se apagó, respondió el adolescente verde. No lo cargaron durante la noche. El anciano asintió. Le pediré al personal un cable de carga y que te lo traigan a la habitación. Izuku no se movió, sus ojos estaban fijos en el reflejo del artista marcial. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó Silver Fang. No me enviaste una carta para entrenarme. Izuku observó al hombre enderezarse en el espejo ante su acusación, con el rostro aún impasible y sereno. ¿Sabías que conocía de Garou? Ingenium mencionó que él también estuvo allí anoche, informó Silver Fang. Al parecer, se le debe agradecer que le salvara la vida de la espada del asesino de héroes, según el relato de Native. Debes saber de antemano que la historia de tu pelea de anoche no se publicará con precisión, por el bien de la educación y el futuro de tu amigo. La policía solicitará tu cooperación para mantener la narrativa que publican. Izuku giró ligeramente la cabeza, volviendo su rostro directamente hacia el reflejo del hombre. Me estabas usando para llegar a él, continuó con sus propias palabras. Porque no tengo ningún don, como él. Los hombros del héroe se hundieron, su bigote frondoso se hundió con una leve mueca. Pude verlo en tu pelea en el festival. Cómo te entrenó de la misma manera que aprendió mi estilo. Cómo venciste a un chico de piel de hierro a puñetazos, mientras el resto del mundo se convencía de que su don se había desvanecido antes de que tus puños hicieran contacto. Me contó la misma historia de su falta de don cuando entró en mi escuela, creyéndola hasta el día que derribó un árbol de un puñetazo. Los médicos a los que lo llevé confirmaron su falta de don, y aún así demostró hazaña tras hazaña que un chico como él nunca debería haber logrado. Luchaste de forma similar a como él lo hizo en mi escuela, incluso hasta el día que se fue. Ha cazado a un puñado de héroes en los últimos meses, y mientras tanto te ha estado entrenando. Eres cómplice de un criminal que lleva casi un año prófugo. Izuku reprimió un gruñido, exhalando el aire por la nariz mientras su garganta resoplaba. Nunca supe que lastimaba a los héroes. Nunca me lo dijo. ¿Ustedes dos se conocieron durante meses y nunca se dieron cuenta? Finalmente giró la cabeza para mirar directamente al héroe, fulminándolo con la mirada. Parece que la gente miente mejor de lo que pensaba. Se giró sin esperar la respuesta del hombre. Silver Fang insistió. Entonces, ¿por qué enseñarte? ¿Por qué pasar estos meses enseñándote a luchar? Encontró a alguien sin peculiaridades como él y lo entrenó en aislamiento, le dijo que usara un nombre falso al hablar con los demás, ¿y para qué? Izuku observó su chaqueta sucia y su camisa rota tiradas sobre una silla al otro lado de la habitación. Daños, suciedad y sangre, todo por su lucha contra Stein y los breves momentos de velocidad e ida. Ni un rasguño de Garou.
Para poder odiarte tanto como él, compartió su suposición con el héroe, aún de espaldas al hombre. Aunque supongo que tu propio entrenamiento lo hizo sin su ayuda. ¿Eso te convierte en su aliado? Un aliado, repitió el adolescente peliverde en su cabeza con una risa sombría. No creo que supiera que solo me haría querer esforzarme más para demostrarle a gente como tú que están equivocados. No voy a luchar contra héroes a su lado. Silverfang tardó más en responder, y Zuko volvió a mirar el reflejo del hombre, descubriendo que seguía mirándose la nuca con atención. La tristeza de su expresión se había disipado una vez más, sumida en la neutralidad. Ya no creía que reflejara lo que sentía el hombre. Les avisaré a los médicos que estás despierto, dijo el viejo héroe, volviéndose hacia la puerta. Veré cuánto tardan en darte el alta, si ya estás recuperado y puedes. Regresaremos al dojo. No voy a volver contigo. La interrupción de Izuku interrumpió al hombre, quien miró por encima del hombro y se quedó mirando la nuca de colmillo plateado. Ya no voy a hacer el trabajo de estudio contigo. Vete a casa. El anciano se quedó quieto en la puerta, con la cabeza ligeramente inclinada. Izuku observó cómo sus dedos se crispaban tras la espalda, sin apretarlos en ningún momento, pero con evidentes dificultades para relajarse. Entonces, tendré que llamar a tu escuela y a tus padres tutores y comunicarles tu decisión. Volverás a su supervisión. Silverfang miró por encima del hombro, clavando un ojo en Izuku como si lo amenazara para que considerara sus opciones. Él no respondió. Muy bien, el héroe aceptó su respuesta silenciosa y salió por la puerta sin decir otra palabra, dejando a Izuku solo una vez más. ¿De verdad esperaba Silverfang que Izuku regresara con él? La idea le parecía increíble. Como si el hombre no fuera a acosarlo para obtener más información sobre Garou lo antes posible. Probablemente, Izuku pasaría el resto de sus días aprendiendo con él, siendo interrogado hasta quedar satisfecho. Con razón Charanko se fue en cuanto pudo, y con razón Silverfang no le dio mucha importancia a su ausencia. A ninguno de los dos le importaba más que como una pista sobre alguien más. Una pena que no tuviera nada más que ofrecerles sobre Garou. Sin embargo, pensar en el adolescente de cabello plateado no lo hizo sentir mejor, mientras se levantaba y arrastraba los pies hasta la ventana. Repasaba la noche anterior, recordando a Garou a su lado y luego frente a él, recordando sus interminables diatribas y su odio vil hacia el mundo que los rodeaba. Izuku no se había parado a pensar en sus palabras con tanta vacilación entre su continua lucha con el asesino de héroes y su traslado de urgencia al hospital con sus amigos, pero ahora que estaba despierto y solo con el sonido de sus propios pensamientos. Silverfang no era la única persona que todavía preguntaba por qué. ¿Qué sentido tenía que Garou lo entrenara para Disney? Si andaba buscando héroes que vencer entre el día en que se conocieron, ¿por qué apoyar el sueño de Izuku de ser un héroe? ¿Por qué engañarlo con falsos apoyos si esperaba que Izuku se uniera a él? ¿Por qué ambos carecían de don y algo más? ¿Era Izuku la primera persona sin don como él que Garou conocía? ¿Existía la persona de la que le habló a Izuku en el pasado o era solo él de quien Garou hablaba? ¿Se había planteado alguna vez cómo se sentiría Izuku al mentir sobre todo, o si siquiera ayudaría a poner de su parte al adolescente peliverde? Contempló la ciudad de Osu desde su ventana con el ceño fruncido, mientras el sol naciente iluminaba las paredes frente a él. La policía estaba omitiendo el nombre de Garou del periódico, ¿y para qué? Identificarlo y reconocerlo como una amenaza no serviría para informar a la gente de que debía mantenerse a salvo y daría a otros héroes una idea de a quién debían detener. La decisión de no reconocer a otra persona sin peculiaridad en el periódico fue idea de Silverfang o de alguien más. Si estaban cambiando la historia para salvar a Ida, el castigo por justiciero, ¿se publicaría siquiera su nombre? Esto era lo que le preocupaba, y Izuku se resignó con un suspiro, apoyando la frente contra el cristal. Cuando todos sabían que era un niño sin peculiaridades que intentaba ser un héroe, Silverfang encarnaba sus viejos miedos a la perfección. No iba a dejar que sus palabras, ni las de gente desconocida en línea, ni Dios no lo quiera, los propios pensamientos de Stein lo detuvieran, pero lo presentía. Lo agotador que era oír su nombre en las noticias o que alguien más lo disuadiera de su sueño a nivel nacional. Las burlas de sus compañeros de secundaria eran algo que había aprendido a ignorar, pero esto... A eso se refería Garou. Este era el mundo tal como lo había visto. El atractivo que creía que pondría a Izuku de su lado. La gente lo menospreciaba, negaba sus victorias y abusaba de él para su propio beneficio. Garou hablaba de la sociedad peculiar como si eso debería haber hecho reflexionar a Izuku sobre todo lo que había pasado.
Sin embargo, lo único que el peliverde podía preguntarse era cómo había tratado al adolescente mayor, cómo lo había arrastrado a golpear a héroes. ¿Acaso su vida en la escuela era peor? ¿Y qué había sido de su vida familiar, o de la realidad de su época como alumno de colmillo plateado? ¿Había conocido a alguien sin peculiaridades antes de Izuku? ¿Cuánto tiempo había estado solo? Gracias por asegurarte de que Izuku esté a salvo, dijo la mujer apresuradamente por teléfono, a solo unos centímetros del oído de Van. Vi las noticias sobre Osu, donde uno de sus amigos estaba haciendo su trabajo de estudio, y nunca contestó mis llamadas. Luego vi que su última ubicación era en la ciudad, así que empecé a temer lo peor al llamar a todos los hospitales, pero saber que solo era una batería descargada. No hay problema, señora. Mi gorrilla, la tranquilizó el viejo héroe, ofreciéndole una mano en señal de disculpa a la enfermera que pasó junto a él. No habría contestado la llamada en el pasillo si hubiera esperado su reacción. No se parecía en nada a la madre de Garou. Ya le pedí al personal que le trajera un cargador, así que pronto tendrá noticias suyas. Y siento mucho que no quiera continuar con el programa de estudio y trabajo, continuó despotricando. Él también lo esperaba con ansias toda la semana, con lo mucho que sus amigos hablaban de ti y de todo el entrenamiento que hizo para entrar en Inoue. Pero después de enterarse de lo peligroso que era ahí fuera, su hijo es joven. Procesar semejante caos lleva tiempo, y ya ha perseverado bastante. Apartarse de la ecuación para tomar aire es una decisión que debemos respetar. Si tiene la energía para cambiarse a otra institución y continuar sus estudios, sería un tema a tratar con su escuela y sus profesores. Les ruego que lo mencionen si expresa tal cosa. La mujer dejó escapar un suspiro. Gracias por comprenderlo y cuidarlo. Sé que lamenta haberte interrumpido. Iré en cuanto pueda, solo necesito hablar con mi jefe primero. Van se guardó para sí las verdaderas palabras de Midoriya al respecto mientras se despedía de ella y colgaba. No hacía falta alargar la llamada con las opiniones de su hijo. Si el chico quería montar un berrinche y hacerse el tonto, era su decisión. Van no necesitaba quedarse ahí obligándolo a decir las palabras. La farsa fracasaría pronto y la responsabilidad recaería sobre sus profesores. No tenía tiempo para cuidar a una niña cuando un animal andaba suelto. Si el chico no iba a ayudar, no se molestaría en perder más tiempo. Revisó su viejo teléfono plegable, eligiendo el contacto guardado de Iwei que le habían dado con antelación y escuchando el timbre en su oído. Midoriya era ahora el problema de la escuela. Cuando su teléfono sonó, también lo hizo otro al final del pasillo. Van giró lentamente la cabeza hacia el origen del ruido. A mitad del pasillo se acercaba el manual del héroe normal junto a otro hombre de cabello oscuro a juego con su ropa y una gruesa bufanda gris alrededor del cuello. Este último sostenía su teléfono, que sonaba, apuntando con su pantalla brillante al héroe de las artes marciales. Cuando Van cerró el teléfono, el del otro dejó de sonar. Qué oportuno, dijo el viejo héroe, mirando al moreno de arriba abajo. Eres Eraseread, ¿verdad? ¿El tutor de los chicos? Un placer conocerte. Déjate de tonterías, le dijo el héroe subterráneo con sequedad. El héroe control agua se estremeció preocupado, disculpándose con una enfermera que pasaba por el pasillo. ¿Qué haces aquí? Atendiendo a los estudiantes, respondió el hombre de pelo blanco con calma. Y hablando con la policía sobre lo sucedido anoche. ¿Ya le han informado del asunto? Lo sé, respondió el joven héroe, con el rostro desencajado por una sutil ira. Pero no me refiero a que estés en este hospital. ¿Por qué estás en Osu? La mirada de Van se posó brevemente en el otro joven héroe. Estaba practicando con Midoriya la etiqueta estándar de patrulla de héroes. Osu ha estado bajo la presión de reorganizar a sus héroes para llenar las calles, y creí que estaba lo suficientemente tranquilo como para que hubiera sido una buena experiencia de aprendizaje para el chico, a la vez que le brindaba ayuda donde la necesitara. El repentino ataque a la ciudad fue una sorpresa para todos, por desgracia. Pero, al no poder predecir tal catástrofe, comprendes mi deseo de responder a la llamada de ayuda y enseñarle al chico el procedimiento estándar. Eraseread asintió. Sí. De hecho, me llamaron para ayudar en un caso ayer mismo. En la cordillera de Saitama. Sus ardientes ojos rojos hicieron todo lo posible por intimidar al héroe mayor. Desafortunadamente, la agencia a la que llegué estaba desocupada anoche. Su personal y sus suplentes estaban ausentes.
Imaginen mi sorpresa cuando supe que el héroe al que se le ordenó quedarse en su ciudad fue visto a varias prefecturas de distancia en medio de un ataque villano que involucraba al asesino de héroes. Van respondió a su mirada con un murmullo indiferente. Sí, eso suena bastante desafortunado. Parece que el héroe que buscabas conocer recibió información errónea y no esperaba tu llegada anoche. Parece que estaba donde debía estar. De acuerdo, suspiró Manuel, acercándose y dándole una palmadita en el pecho a Eraserhead. Me detengo antes de tiempo. Te ordenaron directamente que no vinieras a Osu, Silverfang. Encontramos pruebas en el escondite del asesino de héroes que te señalaban como un posible objetivo mientras sabíamos que aún estaba en la ciudad. No se suponía que ignoraras el plan de tenderle una trampa a Stein y llevaras a un estudiante en tu persecución. Casi matas al chico. Para empezar, Stein no me buscaba, aclaró Van, para gran sorpresa del joven. Soy un anciano en una ciudad diferente a la de sus últimas 5 víctimas, dueño de una escuela de artes marciales descontinuada. Estaba en mi ciudad antes de que esos jóvenes insensatos lo asustaran y lo llevaran a una nueva. Si antes me quería muerto, el aislamiento de mi dojo fue la oportunidad perfecta para atacar, pero nunca se aventuró a mi lado de Saitama. Lo que encontraste no era su escondite, sino a alguien más a quien he estado buscando desde la caída. Vine a Osu para ver el lugar con mis propios ojos y saber si realmente era Garou de quien habías encontrado información. El héroe clandestino arqueó una ceja. Tus excusas no cambian el hecho de que trajiste a un adolescente sin licencia y apenas entrenado a una ciudad para enfrentarse al asesino de héroes o a alguien como él. ¿Acaso el peligro en el que lo pusiste pasó desapercibido para ti? Mi gorilla conoce a Garou. Van sostuvo la mirada fija de Eraserhead. Este joven ingenuo diezmó a mis antiguos alumnos, ha cazado y mutilado a varios héroes, incluyendo al anterior Ingenium, y tu alumno lo conocía. Según el chico, ambos llevan meses reuniéndose en privado. Su familiaridad con Garou me habría sido útil para afinar mi búsqueda, de la misma manera que nuestro amigo señaló al héroe normal invitó al joven Ingenium bajo su protección a patrullar la misma ciudad donde su hermano casi muere para cazar al hombre al que asumieron como responsable del trabajo. Mi intención no era poner a mi gorilla en una lucha contra el asesino de héroes. Sus caminos se cruzaron por pura casualidad. El héroe clandestino apartó lentamente la mirada del artista marcial hacia el maestro Agua. Su silenciosa pregunta de afirmación hizo que este último se sintiera tímido y avergonzado ante la comparación. Así que reclutas niños para que te ayuden a cazar asesinos en serie y cazadores de héroes solo por su información, ya que es para tu propio beneficio. ¿Crees que eso te ayuda en algo a defenderte? Bueno, resulta que el joven no compartió nada. Van pasó junto al joven, chocando con su hombro. No tengo información que pueda obtener de él. Y su estudiante ha decidido interrumpir su programa de estudio y trabajo con mi agencia, así que ahora está bajo su cuidado. Su madre va de camino a acompañarlo a casa después de los sucesos de anoche, donde parece que mi gorilla se cruzó con Garou una vez más. Quizás pueda sacarle algo. No te hago nada, decidió informarle Eraserhead, aunque Van siguió alejándose. Tu agencia quedará en la lista negra de nuestra escuela. Ya no tendrás un contrato de prácticas con Iwei. Tu conexión con mi escuela ha terminado. Si descubro que le pusiste una mano a mi estudiante, te revocarán la licencia. Espero, por el bien de los años que te quedan, que esta sea la última vez que nos veamos. Lo mismo te digo, mocoso, dijo el viejo héroe por encima del hombro mientras entraba al ascensor, dándose la vuelta solo en el último segundo para encontrar al héroe todavía mirándolo fijamente antes de que la puerta se cerrara. Van no necesitaba la ayuda de niños ni de la lista del personal escolar. Con el nombre de Garou eliminado del informe oficial, que pronto se publicaría, el joven no sería un problema para nadie más. El informe superficial de Native sobre el chico dejaría a la policía con solo una pequeña molestia que archivar e ignorar en favor de casos más importantes e inminentes. Otros héroes centrarían su atención en celebrar la derrota de Stein y en encontrar al próximo villano de verdad al que hincarle el diente. Garou fue el error de Van, y él estaría solo para limpiar el desastre. Por un lado, la sala de espera del hospital, abarrotada de gente, debería haber sido un fastidio para Izuku, pues las numerosas conversaciones superpuestas se acumulaban en sus oídos. Por otro lado, el bullicio ahogaba sus propios pensamientos, tal como esperaba. Poco después de que Colmillo Plateado se marchara, una enfermera pasó con un cable para cargar su teléfono y le dijo sin rodeos que podía irse.
En lugar de llevarse el cable que habían dejado junto a su cama, Izuku se cambió la bata por el disfraz, subiéndose la cremallera de la chaqueta para tapar el gran agujero que los paramédicos le habían hecho en el centro de la camisa, y salió de su habitación para sentarse en la sala de espera. Ojiro e Ida estaban en otra parte del edificio, y Eri en otra, bajo la protección de un héroe, y prefería verlos a todos en persona. Sin embargo, según la recepcionista, ni a sus amigos ni a la niña se les permitía recibir visitas. Una noticia frustrante para Izuku. Pero mantuvo la compostura, giró la cara y se dejó caer en uno de los asientos contra la pared más cercana, ansioso por esperar a que su madre o sus profesores llegaran a ver cómo estaban para despejarle el camino. Al menos, saber que Ida seguía bajo tutela le permitía no tener que esperar con ansiedad para saber si su amigo de pelo azul había llegado a tiempo al hospital. Sus amigos aún estaban vivos, y disfrutaría del calor que eso le traía. Hasta que llegara la caballería, podía dedicar su tiempo a dejar que las voces de los demás ocupantes que entraban, salían y se quedaban en la habitación le distrajeran de sus pensamientos. Escuchaba las conversaciones informales que mantenían. Sobre el caos que se desató mientras los héroes los escoltaban a un lugar seguro. Sobre un familiar que ya estaba en el hospital y que consideraban afortunado de haber escapado de los villanos. Sobre él. Izuku dejó que su mirada se dirigiera solo un segundo a las dos mujeres que murmuraron su nombre, y luego fingió no oír los fragmentos de su conversación que probablemente no querían que supiera. Su inquietante falta de peculiaridad y el desafortunado privilegio de verlo respirar. Nadie más lo miró ni escuchó a las mujeres del otro lado de la habitación como él. Inconscientemente, su mano palmeó el bolsillo de su chaqueta, donde aún se escondía el bate compacto de Atsume, pero la retiró conscientemente un segundo después. Salió de su habitación para ahogar el grito de guerra de represalia de Garou, para que no siguiera resonando en su mente. Una nueva distracción llegó desde el pasillo, abriendo bruscamente la entrada del vestíbulo mientras el hombre que estaba detrás irrumpía en la habitación. Miró con enojo a la gente que pasaba arrastrando los pies por encima de su mascarilla blanca hasta que llegó a la recepción. Izuku pudo oírlo vagamente preguntar por su sobrina a través de la mascarilla, y cuando la joven le dijo que esperara, el hombre de pelo negro lo hizo desde la silla de 2 pasos de Izuku. El hombre captó su mirada, así que Izuku asintió y apartó la mirada con respeto, dejándose llevar por la suave música y las voces que lo rodeaban. Con el rabillo del ojo, supo que el otro hombre nunca apartaba la mirada. Fingió no darse cuenta todo lo que pudo, pero esos segundos le resultaron demasiado incómodos bajo la mirada del hombre. Así que se dobló y giró la cabeza para encontrarse con la mirada del otro, manteniendo el rostro lo más neutral posible. El hombre lo observó, con la mirada fija en la cicatriz que le llegaba hasta la barbilla y entrecerrando los ojos al observar su cabello oscuro, aún peinado como le había regalado el héroe artista marcial. «Mi gorilla, ¿verdad?», preguntó el hombre con voz ronca. ¿Del Festival Deportivo de Iunei? Izuku admitió con un suspiro. Sí. Lo soy. La postura del hombre cambió de repente, enderezó la espalda y agudizó la mirada. Incluso a través de la máscara, Izuku creyó ver alegría en su expresión. Me enteré de tu victoria. Felicidades. Diste una buena pelea. El adolescente sin peculiaridad parpadeó, tan sorprendido de que su suposición fuera correcta que se le hizo un nudo en la garganta. Oh. Gracias. El hombre asintió. Solo vi tu última pelea después de que todo terminara, continuó, pero fue impresionante cómo derrotaste a tu oponente. Es una pena que la victoria no fuera tuya con un golpe propio. Pero tu victoria no fue menos merecida. Gracias, repitió Izuku. Eso significa mucho para mí, señor. Sí, he visto los artículos sobre tu victoria. Supongo que no lo escuchas con suficiente frecuencia. Izuku no tuvo que responder para que el hombre encontrara la respuesta. La sociedad se ha vuelto demasiado rígida en su fascinación por las peculiaridades. La humanidad vivió durante siglos sin poderes obtusos, pero hoy actúa como si no pudiera vivir sin ellos. Tan codependientes de sus peculiaridades, que olvidan que hombres como tú vivieron perfectamente bien durante siglos. Su mirada se desvió hacia la habitación que los rodeaba. Los ojos de Izuku encontraron rápidamente a las dos mujeres que seguían presentes al otro lado de la habitación. Te pido que no dejes que sus voces desanimen las tuyas. Sigue luchando hasta que lo entiendan. Aunque era la petición de un desconocido, el apoyo que le brindó le dio a Izuku un suspiro de alivio. Lo haré. No dejaré que me afecten. Bien. Que siga así.
Hubo un momento de silencio cómodo entre los dos antes de que el hombre volviera a mirar a Izuku. Si estás aquí, supongo que estabas en la ciudad anoche durante el ataque. Izuku asintió, emitiendo un murmullo reservado. Mis amigos resultaron heridos en una pelea. Estoy esperando a verlos. Y a Eri también. Añadió esto último en voz baja, pero sus palabras debieron de llamar la atención del otro hombre, que le brilló la sorpresa. ¿Viste a Eri? ¿Está herida? El adolescente de pelo verde respondió a la sorpresa del hombre con la suya. ¿Conoces a Eri? El adulto dudó un segundo, con la cabeza gacha y un suspiro. Es mi sobrina, por parte de madre. Estaba bajo mi cuidado anoche cuando los villanos nos separaron. ¿Fuiste tú el chico que la encontró? Me chocó cuando mis amigos y yo estábamos en medio de una pelea. No salió lastimada, añadió rápidamente cuando el hombre se irritó, pero un héroe la ha estado cuidando desde anoche. No he podido verla desde entonces. Por favor. El hombre se acomodó en el asiento entre ellos, estirando la cabeza para quedar a la altura de los ojos del adolescente. Permítame recompensarlo. Su seguridad es mi máxima prioridad. Salvarle la vida 2 veces ahora merece una recompensa. Significaría mucho para mí recompensarlo por sus molestias. Izuku se apartó, agitando las manos en señal de defensa. No, está bien, negó tartamudeando. Nunca la reservé por ninguna recompensa, no tienes que hacerlo. Solo quiero asegurarme de que vuelva a casa con su familia, eso es todo. El hombre retrocedió lentamente, su intensa mirada se quebró al apartar la vista, y la inquietud que se cernía sobre sus hombros inquietó a Izuku. ¿Sucede algo en casa, señor? Tras otro momento de vacilación, el hombre respondió. ¿Conociste a su padre, durante el incidente del invierno pasado? Falleció hace unas semanas. Mi hermana no ha llevado bien su ausencia. Eri ha quedado a mi cuidado por el momento. Y sus poderes también acaban de florecer, bastante tarde después de la mutación del cuerno. Hay cambiado mucho en casa. Izuku se quedó en silencio mientras escuchaba la explicación del hombre, mientras su mente repasaba el vago recuerdo del hombre con cuernos y cabello blanco con el que se había reunido con Eri en diciembre. Recordó cómo se abrazaron hasta secarse las lágrimas. Con razón Eri se había derrumbado en sus brazos tan rápido, como había perdido la mirada la noche anterior. Era tan joven como él cuando recibió la noticia de su padre. Lo siento. Creo que sé lo que siente ahora mismo. ¿Puedo hacer algo por ella? El hombre reflexionó un momento. Sigue luchando, decidió. Sé un héroe sin peculiaridades. Ella te lo agradecerá. Tienes mejor personalidad que esos imbéciles. La de un auténtico héroe. Estás lo suficientemente cualificado. Buena suerte. Las primeras palabras de aliento de Garou o una fachada para ocultar sus intenciones resonaban en la mente de Izuku, un inquietante recordatorio de falsos elogios. Una burla que intentaba rebajar las palabras de este hombre. Un intento de pintarlo de vacío. Izuku no lo permitió. Aunque al hombre no le importara de verdad, lo importante era ayudar a Eri. Podría ser un héroe para ella. La entrada al vestíbulo se abrió de golpe una vez más, y como un borrón veloz que podría rivalizar con su compañero de clase, Izuku fue abordado por su madre. Gracias a Dios que estás bien. Lo abrazó con fuerza, apretándolo con fuerza antes de levantar las manos para moverle la cabeza y que ella lo revisara. El señor Van me dijo que te recuperaste rápido, pero ¿qué haces despierto? ¿No te dieron una habitación? ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Y qué le pasó a tu cabello? Izuku sintió cómo se sonrojaba al ceder ante sus brazos. Mamá, no en público. Estoy bien, los médicos me dieron el alta esta mañana. Durante el examen de su madre, el hombre de cabello negro a su lado se había retirado y se había puesto de pie. Debes ser la madre de mi gorilla, la saludó, desviando su atención del adolescente. Ella se acercó para saludarlo, pero dudó cuando él retrocedió un paso al verla acercarse. ¿Y quién es usted, señor? ¿Es usted uno de los médicos? No, solo soy un admirador del trabajo de su hijo. Disculpas, dijo, señalando con la mano enguantada su piel descubierta. Tengo misofobia. Pero quería agradecerle a su hijo por sus acciones. Anoche volvió a salvar la vida de mi sobrina, y esperaba recompensarlo por su heroica hazaña. Puede ser simplemente en dinero, si le parece bien. El dinero no es un problema para mí. La especificación del dinero los mandó de viaje, y la madre de Izuku tuvo una reacción similar a la suya momentos antes. Es muy amable de su parte, señor, le agradeció tartamudeando.
Pero no puedo pedirle su dinero. Sería de mala educación. Insisto. Tu hijo merece reconocimiento por sus acciones, y tu modestia no me disuade. Permíteme agradecerte como pueda. Izuku no se había percatado de la enfermera que se acercó a ellos hasta que tosió en su puño para llamar la atención. Por favor, bajen la voz, están armando un alboroto, advirtió a Izuku y a su madre, antes de volverse hacia el hombre de pelo negro. Señor, si me sigue, puedo llevarlo con ella ahora. Por supuesto, asintió el hombre. Sacó una tarjeta de visita laminada de su bolsillo y la colocó en el asiento junto a Izuku. Si pudiera llamar a este número cuando pudiera, me encargaría de que le entregaran una recompensa. Gracias por su tiempo, mi gorilla Izuku. En lugar de guardarse la tarjeta, el adolescente de pelo verde se levantó de golpe. ¿Puedo ir? Preguntó. Solo permitimos que la familia la vea, le reprendió la enfermera con una pequeña mirada fulminante. El hombre de cabello negro la acompañó y añadió. Debería dejarte ir. Ya has hecho más que suficiente por nosotros. Vete a casa y descansa. Yo me encargaré de Eri desde aquí. Entonces esperaré. Tan rápido como se levantó, Izuku se dejó caer de nuevo en su asiento, golpeándose los muslos con las manos y apretándose el cuerpo. Miró fijamente al hombre enmascarado, con una mirada testaruda. No quiero dejarla sin despedirme. Puedo esperar. Ignoró las súplicas avergonzadas de su madre y sus disculpas a la enfermera, mientras el hombre mayor lo miraba con aire pensativo. El hombre suspiró. Volvemos enseguida, exclamó, y le indicó a la enfermera que lo acompañara al fondo de la habitación. Resignada a que no se moviera ni un centímetro, su madre se dejó caer en el asiento junto a él, guardando la tarjeta plastificada en su bolso. Izuku, ¿conoces a este hombre antes? Preguntó vacilante. ¿Debería recordar quién es Eri? La niña del centro comercial de la que te hablé, respondió a su segunda pregunta, haciendo que la expresión de su madre se reconociera. Se separaron anoche y la encontré antes de que pudiera hacerse daño. La última vez que la vi, su voz se quebró un instante para que soltara un suspiro que le quitó casi toda la energía con su padre. Falleció hace poco. Su madre le dedicó palabras de tristeza y él le apretó la mano. Ella lo comprendió igual que él lo había procesado la primera vez. ¿Cómo se suponía que se marcharía después de eso, sin volver a verla quién sabe cuánto tiempo? Mamá. La miró lentamente, encontrando su mirada interrogativa con su súplica. ¿Podemos ir a ver a papá antes de irnos a casa? La sorpresa tiñó su rostro solo un segundo antes de que su madre le dedicara una sonrisa triste. Por supuesto, Izuku. Él le devolvió la sonrisa, apoyándose en su hombro. Entonces. La voz áspera en su oído devolvió el peso de la vergüenza a Izuku, quien levantó la vista y se encontró con la mirada muerta de su tutor por encima de su arma de captura. No reubicarás tu trabajo y estudio, entonces. Todo daba miedo, y a Eri no le gustaba el miedo. Su hogar ya no era divertido. Sus padres no habían vuelto. Su abuelo llevaba tantos días sin arroparla. Chisaki era mala y la lastimaba. El hombre sin nariz era feo. Y el gran felino héroe que le habían dado los médicos también era espeluznante. Eri solo quería que su hermano mayor volviera. Él prometió protegerla. Podría traer de vuelta a sus padres. Una bella dama vestida de blanco entró en la habitación donde estaban ella y el hombre león, diciéndoles que su familia había venido a recogerla. Se emocionó por un instante. ¿Había vuelto su mamá a casa por ella? ¿Había vuelto su papá? El hombretón que estaba en la habitación con ella ronroneó con fuerza, sus garras arañando la silla en la que estaba sentado. Tranquila, niña, le ladró. Overhaul llegará pronto para llevarte a casa. No intentes escaparte ahora. Pero Eri no quería volver con él. No quería regresar al lugar que él llamaba hogar. Quería volver a su hogar, con su verdadera familia. Apretaba con fuerza el regalo de su hermano mayor en su regazo. ¿Por qué tenía que volver allí? La puerta se sacudió antes de abrirse, crujiendo lentamente mientras Chisaki entraba en la habitación, y la bella dama que estaba detrás de él se dio la vuelta y se marchó. El hombre felino se puso de pie de un salto, más alto que su tío, mientras se saludaban. La cámara está apagada, le dijo al hombre de pelo negro. Me sorprende que hayas venido a hacer esto personalmente. Soy su tutor legal, respondió Chisaki. De lo contrario, no la entregarían. Gracias por encargarte de esto. El héroe gruñó y sacudió su pelaje. Tienes suerte de que estuviera aquí salvando a los civiles.
Si la ponen con cualquier otro héroe de esta ciudad, te espera un montón de papeleo. Me aseguraré de que el pago llegue a su domicilio antes de que termine la semana. Puede retirarse. El hombre gato salió corriendo de la habitación sin decirle una palabra más, cerrando la puerta tras él y dejando a Eri sola con Chisaki. El hombre la miró desde el otro lado de la habitación, y ella se estremeció en su asiento bajo sus ojos dorados. Caminó lentamente hacia ella. El ruido de sus zapatos la hizo estremecer hasta que él se detuvo sobre ella. Intentó apartar la mirada, pero con una mano en la cabeza se vio obligada a levantarla de nuevo, un momento de silencio entre ellos. Entonces su mano la agarró del pelo y la levantó, mientras que la otra le tapó la boca y le aplastó la mejilla. ¿Qué demonios creías que estabas haciendo? Le susurró Chisaki, agarrándola con fuerza contra su forcejeo. ¿Creíste que podías huir de mí? ¿Creíste que no había ningún sitio donde no te encontrara? Mocosa idiota. Solo me has hecho perder el tiempo. Eri gimió y lloró en silencio, golpeando con impotencia el brazo de él. Le dio patadas en el muslo, pero el hombre no se inmutó ante ninguno de sus golpes. No olvides quién te salvó, Eri. Después de lo que le hiciste a tu padre, tienes suerte de que tu madre no te destripara en el acto como el monstruo que eres. La jefa ni siquiera intentó impedir que huyera. Podría volver y matarte en cualquier momento. Pero vi el propósito de tus poderes. Te he dado un propósito, Eri, lo sabes. Te protejo. Este es tu lugar en el mundo, aquí a mi lado. ¿Entiendes? Eri sollozaba mientras seguía luchando, pero la fuerza se desvaneció en cuanto Chisaki la sacudió contra la silla, apretando su cabeza contra la de ella. Estoy. ¿Claro? A Eri no le gustaba esta vida. Su papá le decía que odiar era una palabra fuerte y que lamentaba haberla dicho en serio. No le gustaba esta vida. No le gustaba su don. Deseaba no tener ningún don como su hermano mayor. Ella asintió lo mejor que pudo, y eso fue suficiente para que él la soltara, retrocediendo mientras ella se caía de la silla. Bien. Se limpió las arrugas de la ropa, moderando la voz. Ahora, pórtate bien. No vas a llorar. No vas a hablar. No llamarás la atención. Volvemos ahí fuera, y simplemente te despedirás de Midoriya Izuku. Su nombre en la lengua de Chisaki le hizo un nudo en la garganta. ¿Él estaba ahí fuera? Lo único correcto que hiciste fue traerlo. He asegurado una buena relación entre nosotros y su familia. Pero no vendrá con nosotros. Él seguirá su camino, y nosotros el nuestro. Si haces algo distinto a lo que te dije, todas las vidas ahí fuera serán tuyas. La suya incluida. ¿Entendido? Levántate. Eri se retorcía en el suelo, gimiendo y jadeando mientras luchaba por incorporarse. Él no la protegía. Su hermano mayor sí. La salvó porque era fuerte. Pero Chisaki era más fuerte, y ella lo sabía. Había visto al hombre sin nariz patearlo. Los había herido a él y a su amigo. Había demostrado que su hermano no era el más fuerte. Sabía que Chisaki hablaba en serio. Pondría en peligro a todos los de afuera si se portaba mal. Su hermano mayor era fuerte, pero el poder de Chisaki era mayor. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el pequeño juguete que él le había dado. Su hermano mayor estaba en peligro y era culpa suya. Un movimiento en falso y lo perdería como perdió a su papá. Así que se incorporó, cabizbaja y con las manos cruzadas sobre el pecho. Arregla tu vestido, ordenó Chisaki, y ella lo siguió. Límpiate. Le lanzaron un pañuelo de papel y se limpió la cara. No lo hizo lo suficiente, y Chisaki se inclinó para secarse las lágrimas y los mocos bruscamente antes de tirar el papel y su guante. Sacó otro de su bolsillo para colocarlo en su mano. Límpiate. La agarró de la muñeca y le echó desinfectante apestoso en la palma, y ella contuvo la respiración mientras se lo frotaba de arriba abajo en los brazos. Mano. Con una mano aún sujetando el bate encogido que su hermano le había dado, que cayó a su lado, le ofreció el otro brazo, y Chisaki lo agarró lenta pero firmemente. Compórtate, fue su última orden, antes de abrir la puerta y guiarla por el pasillo. Eri no podía permitir que su hermano mayor resultara herido. No podía permitir que Chisaki lo lastimara. Si otros héroes no podían detenerlo, Eri tendría que detenerlo. Tendría que salvar a su hermano mayor, como él la había salvado a ella. Cuando llegaron a la puerta del fondo y Chisaki les abrió, lo primero que vio Eri fue a su hermano peliverde, quien rápidamente giró la cabeza hacia ella y sonrió. Ella tenía que ser su heroína. Chisaki dio un paso adelante, con voz tranquila y firme. Siente haberte hecho esperar tanto. ¿Verdad, Eri?
La miró de reojo, y Eri comprendió el mensaje de sus palabras. Colocó la mano libre en su regazo e inclinó la cabeza como le había enseñado su mamá. Lo siento, dijo en voz baja, esperando que su hermano mayor lo aceptara y los dejara irse. En cambio, se acercó, arrodillándose a la altura de Eri mientras ella levantaba la cabeza. No pasa nada, le dijo con voz suave y tranquilizadora. Yo también quería verte antes de irme. Siento no haber podido estar anoche. ¿Dormiste bien? Levantó la vista hacia Chisaki, cuyo rostro permanecía sereno y sus ojos seguían fijos en ella. Asintió. Bien, dijo su hermano mayor, y su sonrisa se tornó triste. Siento no ir contigo, Eri. No quiero volver a dejarte. Pero tienes que hacerlo, lo sabía en su cabeza. Chisaki le haría lo mismo que él le hizo a ella. No pasa nada. Gracias por salvarme. Sus nudillos chocaron con los de ella, golpeando suavemente el bate que le había entregado. Me salvaste primero, le recordó, y giró sobre la cintura para señalar hacia atrás. En la línea de su dedo se encontraba una mujer corpulenta con el pelo de un verde ligeramente más brillante que el suyo. Esta es mi mamá. Le hablé de ti, espero que no te importe. ¿Le gustas? Eri jadeó levemente, sabiendo que la familia de su hermano mayor también estaba presente y en peligro, y rápidamente hizo una reverencia a la mujer. Hola. La bella dama rió suavemente, inclinándose ante la chica de cabello blanco. Encantada de conocerte, Eri. Gracias por cuidar de mi hijo. Chisaki tiró suavemente de su mano, y Eri se enderezó rápidamente, mirando a su hermano a los ojos. Deberíamos irnos, le recordó el hombre de pelo negro, y con él todos los que estaban en la habitación. Desconocidos que no conocía, pero que corrían peligro si hacía enfadar a Chisaki. Disculpas por la demora. Su hermano mayor miró a Chisaki con descontento, y Eri temió que eso lo hiciera estallar. Pero entonces la miró de nuevo, se acercó más y la rodeó con su mano, asegurándose de que sujetara bien su bate. Como dije, susurró, sonriendo de nuevo, estaré ahí para ti, aunque no esté. Siempre que me necesites. Nos vemos, ¿de acuerdo? No pudo contenerse más, las lágrimas brotaron de sus ojos, imparables. Su hermano mayor la abrazó, frotándole la espalda con una mano y posándola en su cabeza con la otra, mientras Chisaki la sujetaba con fuerza. Su abrazo era suave y cálido, y Eri no quería soltarlo, pero un tirón en su muñeca le hizo saber que estaba pasando el límite. Se recompuso lo más rápido posible, mientras su hermano mayor la ayudaba a secarse las lágrimas. Sus últimas palabras antes de separarse, contra su voluntad y la suya, fueron: cuídate. No le prometió eso mientras Chisaki la acompañaba por la puerta y bajaba por el ascensor. No podía mentirle entonces, mientras la subían a un coche nuevo y la llevaban de vuelta a casa de Chisaki. Sabía que no era así, mientras la empujaban de vuelta a su habitación, una especie de caja con una enorme puerta de acero. No estaba a salvo, ni siquiera con el bate de él en las manos. Pero mientras ella fuera ella, él estaría a salvo de Chisaki. Eso le importaba. Masirao se acercó a la cama junto a su amigo enyesado poco después de que todos los héroes y la policía los dejaran solos, sacando su teléfono para compartir vídeos de YouTube con Ida mientras no tenía nada mejor que hacer. Podía ver al adolescente de cabello azul sudando de frustración frente a él mientras hablaba con Silver Pham, tras su breve discusión con el jefe de policía y sus propios supervisores héroes. El chico con cola comprendió el enojo de su amigo y decidió que la mejor manera de actuar era intentar calmarlo. No se atrevía a hablar y no se encontraba de acuerdo con su compañero de clase. Tenía muchas ganas de emocionarse por conocer a Silver Pham. El héroe de las artes marciales estaba entre sus 3 héroes favoritos en activo, y era el único que vivía en Japón, al contrario de los 2 héroes chinos que lo superaban. Sin embargo, con los comentarios ambiguos de Kickback sobre Midoriya, la negativa del jefe de policía a reconocerlo y la superficial certeza de que el héroe mayor había solicitado la presencia de Midoriya para su propio beneficio, la chispa en sus ojos se perdió. Su amigo Peliverde había dicho que algo similar le había ocurrido a su admiración por All Might cuando se hicieron amigos. Masirao deseaba poder compartir sus condolencias por tener que ver al héroe cuando estaban en la escuela lo antes posible. Mientras el vídeo sobre la corta vida útil de un viejo Lego seguía reproduciéndose para los 2 chicos, el adolescente rubio dejó que su mente se centrara en el centro de este problema entre todos ellos, Garou.
Mi gorilla mantuvo su historia sobre el hombre breve por su propio bien, otro hombre sin peculiaridad con una fuerza sobrehumana similar a la del adolescente de cabello verde, que él mismo era un antiguo estudiante de Silverfang, a quien mi gorilla había conocido durante meses antes de entrar en Unei, y que le había ofrecido a mi gorilla la opción de unirse a él en la lucha contra toda la sociedad peculiar, tanto héroes como villanos, pero Masirao encontró más que suficiente para formarse una imagen que se mostraba ante él. Todavía estaba tratando de asimilar que los superpoderes de su mejor amigo no fueran una peculiaridad, ahora saber que había alguien en su misma posición se sentía como el clavo en el ataúd. Mi gorilla no era una anomalía, sino parte de algo más grande. Algo que los héroes y la policía estaban dispuestos a ocultar del público y enterrar cuando se enfrentaron a su existencia. Lo siento. Fue la voz de Ida la que sacó a Masirao de su encono, apartando la mirada del teléfono y dirigiéndola a su amigo. ¿Para qué?, preguntó. Por haberlos metido a ti y a mi gorilla en mi pelea con Stein y Garou, respondió el adolescente de pelo azul, con la mirada perdida al frente. Ninguno de los dos debería haber estado en Osu esa noche, ni haberse involucrado en el desastre que armé. Garou era mi objetivo, y fue mi error ponerlos a ambos en peligro. No se lo merecían. Masirao miró fijamente la sien de su amigo antes de suspirar y golpearse suavemente el cuero cabelludo con los nudillos. Tú no hiciste nada de eso. Me lastimé en mi propia pelea con los responsables de todos los monstruos en los tejados sobre ustedes. Cometí mi propio error y me conseguí esto. Se palmeó la tela que tenía en el pecho, ocultando las cicatrices que lo cubrían. Y mi gorilla te siguió por su propia voluntad. No es culpa suya haber estado allí anoche. Ha estado preocupado por ti toda la semana. Todos lo estamos. Discúlpate con él por eso, no por lo que hicieron esos cabrones. Al fin y al cabo, todo es culpa suya. Ida exhaló, visiblemente disgustado. Traje a Garou a Stein. Me siguió desde el otro lado de la ciudad hasta que encontré al asesino de héroes. Si esos villanos estaban en Osu por alguno de esos hombres, los saqué a la luz, que también los trajo a mí. Y si no estuvieran allí, tú tampoco lo estarías. Es mi culpa por agravar el peligro que los atrapó a ambos. Sí, bueno, por como lo dijeron antes, parecía que tu presencia le salvó la vida a alguien del asesino de héroes. Y la presencia de Izuku te salvó, lo cual sé que le importa. Y si mi presencia los salvó a ambos del asesino de héroes al final, entonces puedo vivir con una constelación en el pecho. No me importa cómo sucedió, me importa que sigan aquí después del hecho. Hizo todo lo posible por frenar la conversación, pero no pudo evitar encogerse. Vale, me importa un poco cómo sucedió. Pero aún así no es tu culpa. Manual me ofreció, empezó a explicar el chico de pelo azul, la oportunidad de ayudar en la investigación de Stein. Se suponía que solo íbamos a buscar pistas, las que se transmitirían a héroes y oficiales destinados a encontrarlo, pero no podía rechazarla. No podía dejar que los hombres responsables de las heridas de mi hermano se me escaparan. No quería estresarlos, sabiendo lo cerca que estaba del asunto de la última pelea de mi hermano. No quería que me disuadieran. Esa es mi responsabilidad, de todas llenas. Ambos chicos miraron de reojo hacia la puerta cuando su tutor entró en el aula. No puedo esperar que los niños siempre sean la voz de la razón. Sensei, lo saludó Masirao, pero el hombre de cabello negro levantó una mano para silenciarlo mientras se acercaba. Me han informado de lo que les pasó a ambos. Manual y Kickback me contaron la verdad. Lo mismo con mi gorilla. Acabo de hablar con él y se ha recuperado perfectamente. ¿Necesitan algo? Los dos adolescentes respondieron que no. De acuerdo. Entonces puedo seguir con mi trabajo. Aizawa rodeó las camas, parándose al otro lado de Ida. Su profesor suspiró mientras observaba los brazos del adolescente y leía la pizarra que colgaba junto a su cama. Lo que hiciste fue increíblemente estúpido. No solo anoche, sino también solicitar la agencia de Manual. Los héroes suelen ser apartados de casos personales cuando sus emociones afectan sus pensamientos y ponen al resto del equipo en peligro debido a sus acciones. No cuestionamos tu decisión de estudiar con Manual, creyendo que sus relaciones pasadas con tu hermano te proporcionarían un adulto con la suficiente experiencia para consolarte si persistías. Lo hablé con él. Fue solo tu error dejar que tus emociones decidieran su agencia por ti, pero es suyo al reclutar a un estudiante en una cacería oficial contra un asesino en serie porque sus propias emociones se interpusieron. También es tu error ir en contra de una orden directa de tus superiores y escaparte a luchar contra un criminal por tu cuenta. Tienes suerte de haberte marchado.
El rostro de Ida se endureció ante la reprimenda, pero se suavizó cuando Aizawa le puso una mano en el hombro. Pero también fue tu decisión de huir lo que salvó la vida de Native. No había nadie más cerca para hacerlo. Y me alivia que hayas salido con vida. Una vez que te recuperes y puedas usar los brazos de nuevo, serás bienvenido de nuevo a clase. Prepararé un curso de comunicación para tu regreso. El adolescente de cabello azul se hundió en sus cojines, exhalando profundamente bajo el peso de la mano de su maestro. El sincero elogio había disipado casi toda la ira de su rostro, lo que a su vez tranquilizó a Masirao mientras veía a su amigo relajarse. Tú tampoco te libras, continuó Aizawa, señalando al chico rubio con un dedo acusador. Los héroes son defensores públicos y funcionarios. No atacamos a los criminales hasta que actúen directamente de forma que pongan en peligro a otra persona. Cualquier criminal conocido debe ser detenido pacíficamente a menos que se le provoque. Y eso es asunto oficial. Déjalo en manos de los profesionales hasta que obtengas tu licencia provisional. El adolescente hizo una mueca, comprensivo. Pero hiciste un buen trabajo determinando su posición e informando a tu héroe. Tus habilidades de observación siguen siendo excelentes. El trabajo paramédico en el lugar de los hechos necesita algo de práctica. Cambiaré los cursos de heroísmo para acelerar esa lección. Les agradezco que hayan salido vivos del caos. Eso le recordó a Masirao. ¿Cómo está Izuku? Le preguntó a su tutor. Intenté llamarlo, pero no me ha contestado. ¿Sabes por qué lo pusieron en otra habitación? Tenía una suposición que no le gustaba, pero decidió no acumular frustraciones innecesariamente. Como sea, ya se había ido antes de que yo llegara, respondió el héroe subterráneo, poniendo los ojos en blanco mientras se sentaba junto a Ida. El niño problemático decidió ir a la sala de espera después de que los médicos le dieran el alta, en lugar de tomar la decisión racional de quedarse en el alojamiento hasta que llegara la supervisión. Su madre ya vino a llevárselo a casa el resto de la semana. No continuará con su estudio-trabajo. Bien, pensó Masirao. Tú también tienes la misma opción si no te sientes capaz o no quieres continuar esta semana. Los médicos dicen que deberías tener el alta esta tarde, así que elige antes. Obviamente el hombre fijó la mirada en Ida. No volverás al campo. Tendrás el alta la semana que viene, pero tus brazos necesitarán otros 7 días para sanar por completo. Puedes volver a clase después de esos 7 días, lo antes posible, si quieres conservar la función de tus brazos. Hablaré con tus padres sobre la situación de las tareas mientras estás ausente. Mientras él e Ida continuaban discutiendo su situación, el zumbido del teléfono de Masirao desvió su atención, saludándolo con una imagen que había estado esperando toda la mañana. Lo siento, el teléfono se apagó anoche mientras le mostraba vídeos a Eri en el camino. No me dieron un cargador hasta esta mañana. Tal vez no era exactamente lo que estaba esperando, pero era un comienzo. ¿No pudiste venir a vernos antes de irte? El personal me dijo que no podían recibir visitas y no me dijeron dónde estaban. No quería armar un escándalo corriendo por los pasillos y golpeando puertas. Eso es una tontería, Masirao escribió su queja interna. Mi gorilla estuvo de acuerdo. ¿Está bien, Tenya? No me dijeron mucho, pero parecía que se estaba recuperando. Tiene los brazos completamente vendados. No podrá usarlos durante unas 2 semanas más. Pero ya está despierto y mejor. Eraseread y yo le hacemos compañía. Escuché que ya te fuiste. Sí. Lo siento. A algún lugar donde necesitaba estar. El tío de Eri vino a recogerla y pude conocerlo. Me felicitó por ganar el festival deportivo. ¿Lo creerías? Como debe ser. Me mantuve alerta todo el tiempo hasta casi provocarme un ataque al corazón, pero te lo mereces. Gracias. Mamá dice hola, por cierto. También lo hace papá. Masirao frunció el ceño al leer el mensaje. Sabía que la madre de mi gorilla había venido a recogerlo, pero pensó que su padre, Dile que le mando saludos. Servirá. Una cadena de puntos rebotó debajo del texto durante unos segundos más, antes de ser reemplazado por otro mensaje. Gracias por ser mi amigo. En cualquier momento. Izuku sonrió al leer el mensaje, apoyándose en el hombro de su madre, quien lo abrazó con un solo brazo. Se sentaron juntos en el césped, acompañados por una única lápida frente a ellos, decorada únicamente con un nombre y un mensaje. Mi gorilla Isashi. Un hombre que hizo lo mejor que pudo. Me pareció extraño cuando pidió que eso estuviera en su lápida, contó su madre, e Izuku guardó el teléfono para escuchar.
Aún no te teníamos. Ni siquiera estabas en camino. Pero incluso en esa etapa temprana de nuestra relación, él sabía cómo quería ser recordado. No como un hombre perfecto, sino como un hombre que siempre intentaba ser mejor que el día anterior. Vivía con esa filosofía cada día. Él asintió, colocando una mano sobre la de ella, manteniendo la sonrisa en su rostro. Sí, asintió Izuku. Te quería muchísimo, continuó. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Sé que ambos lo hicieron, siempre. La perseverancia en los momentos difíciles quedó sin palabras. Ella le dio un suave apretón en el brazo. Bien. Y eso nunca va a cambiar. Siempre serás mi pequeño héroe. Un apacible momento de silencio los invadió, arrastrado por el viento. Estoy aquí cuando quieras hablar de ello, lo que haya pasado ayer. No te lo voy a sacar antes. Izuku frotó el dorso de la mano de su madre, leyendo de nuevo la lápida de su padre. Conocí a alguien en octubre pasado, empezó, mientras su madre se giraba ligeramente para mirarlo. Me ayudó cuando me acosaban después de clase, no por Katsuki. Lo he visto un par de veces desde entonces, quizás solo una vez al mes. Pero me dijo que podía ser un héroe el día que nos conocimos. Me enseñó a luchar para protegerme. Practicamos lo que él aprendió para que pudiera ser mejor. Me animó a ser mejor. Recordó el día que se conocieron, sentados en un banco hablando. No tiene peculiaridades. Como yo. Fue una confesión que sorprendió a su madre. ¿Igual que tú? Él asintió. Lo he visto doblar metal de un puñetazo y romper roca sólida como si nada. Me lo dijo anoche. Pero también es el hombre que casi mata al hermano de Tenya, y probablemente mucho más de lo que la prensa ha puesto bajo el nombre del asesino de héroes. Estaba persiguiendo a Tenya anoche. El agarre de su madre se había intensificado a su alrededor, y su suave roce en la piel era lo único que la calmaba para no apretarlo demasiado. La preocupación se le dibujó en el rostro. ¿Está bien? ¿Qué te hizo? Me protegió. Decirlo en voz alta no lo hacía menos escandaloso de revivir en su cabeza. Luchó conmigo para mantener al asesino de héroes lejos de Tenya. Porque creía que yo era como él. Creía que odiaba a la gente con peculiaridades tanto como él. Creía que odiaba al mundo por cómo me trata como él. Una mano le recorrió el pelo para tirar de él hacia abajo, más cerca de su hombro. Sintió un escalofrío de frustración en el pecho. No me dijo que no tenía peculiaridades hasta anoche. Me entrenó durante meses para ponerme de su lado, esperando a que el mundo me odiara lo suficiente como ahora. El mundo no te odia, Izuku, protestó su madre. No digas eso. Sabes que no es cierto. Lo sé, asintió, apartando la mirada de su padre para mirarla. Porque te tengo a ti. Tengo a Masi, Tenya, Yaoyorozu, Eri, Atsume, Uraraka y a todos los demás en la escuela. Me alegro de tenerte. Su madre los abrazó con fuerza, un abrazo que él correspondió mientras la expresión característica de la familia Midoriya se le llenaba los ojos de lágrimas. Pero Garou solo vio odio hacia mí. Lo que dijo anoche, creo que es todo lo que vio. No creo que haya estado con nadie antes que yo. Izuku sabía que ese era el núcleo de las palabras de Garou anoche. Un vínculo de experiencias compartidas de odio masivo, intolerancia y acosos selectivos. El adolescente de cabello plateado había enfrentado su propia vida de discriminación por su falta de peculiaridad, años que lo llevaron tan lejos que destrozó una escuela él solo y dedicó su vida a cazar héroes en venganza. Izuku se preguntaba si, de no haber encontrado el bate que lo inspiró, de no haber conocido a los amigos que lo animaron, de no haber hablado con su madre para aclarar las cosas entre ellos, habría caído en el mismo camino. Ese hombre terrible, maldijo su madre en voz baja, tratando de manipularte. Lastimando a su hermano de esa manera. ¿Sabe la policía de él? Silver Fan lo hizo. Era un antiguo alumno suyo. Por eso me envió la carta. Pensó que lo ayudaría a encontrar a Garou. Su madre se burló de su camisa y refunfuñó. Y pensar que fui amable con ese hombre. Hablaré con tu escuela para asegurarme de que no vuelva a acercarse a ti. Izuku le dio una palmadita en la espalda en agradecimiento, permaneciendo un segundo más abrazado antes de separarse. ¿Por esto querías ver a tu padre hoy? ¿Por cómo reaccionó cuando lo supimos? Izuku negó con la cabeza, respirando hondo para recomponerse. El padre de Eri falleció hace poco. Sé que no lo está tomando bien. Tiene la misma edad que yo cuando murió papá. Y su tío me pidió que siguiera siendo un héroe para ella. Dijo que eso la ayudaría. Su madre lo arrulló, acariciándole la mejilla con una mano. Eres un buen chico, Izuku.
No dejes que estos hombres terribles se interpongan en tu camino ni intenten impedirte ser tú mismo. Estoy orgullosa de ti por defenderte. No deberías escuchar ni una palabra de lo que dicen. Pero negó con la cabeza. No puedo hacer eso, argumentó en voz baja. No puedo sacarme sus palabras de la cabeza. No puedo olvidar lo que me dijeron, lo que me pidieron. No voy a olvidar lo que Garou me pidió. Le apretó la mano de nuevo. He estado luchando, intentando averiguar que quiero ser como héroe. Intentando entender por qué hago esto cuando sigo enfadado con todos los que intentan detenerme. Pensé que hacerlo a pesar de ellos sería suficiente, pero no. Solía soñar con ser como Olmig, pero ya no quiero eso. Esbozó una sonrisa que le dedicó a su madre. Ahora sé lo que quiero hacer. Izuku volvió a mirar la lápida de su padre. Quería decírselo a ambos. Quería que lo supieran. Se inclinó hacia adelante en la hierba, presionando suavemente los nudillos de su puño contra la lápida. Voy a ser un héroe para quienes me necesitan. Protegeré lo que me importa y lucharé por ello. Pensó en la sonrisa de Eri. En las lágrimas de su madre. En la preocupación de sus amigos. En la súplica de Garou. Seré un héroe para ti y para ellos. Voy a estar bien. Lo prometo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 33, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.